aprovechando uno de los descansos que tengo en el trabajo. Cuando descanso o veo vídeos de fútbol. Ahora estaba viendo uno de Andrea Pirlo, de su historia desde que comenzó con 16 años en su querido Brescia, o bien haciendo vídeos como el que voy a hacer ahora, que voy a colgar para vosotros, compañeros, o escribiendo cositas, ¿no? Ese es mi descanso, ese es mi alivio, porque me salgo un poquito para esa parte libre, podríamos decir, del fútbol, ¿no? Fijaros que todos los entrenadores a los que nos gusta el buen fútbol, como a los grandes catadores de vino les gusta el buen vino, pues yo creo que todos somos conscientes de que para construir buen fútbol necesitas de tener centrocampistas que basen todo lo que realizan en el terreno de juego en la inteligencia. Es una zona del campo, es un espacio del campo por donde no solamente se tiene que atacar, sino que se tiene que defender. Y es un constante. Atacar, defender. Pero ¿quién ha dicho que tú, para tener centrocampistas inteligentes, que mejoren cada pelota, que cada vez que los defensores, que por algo juegan de defensores, conectan con esos centrocampistas, para que los centrocampistas lleven la pelota a unas alturas superiores, más cerca ya a la zona de finalización? ¿Quién ha dicho que esos jugadores que tienen que tener ese buen pie, que tienen que tener esa inteligencia, no pueden utilizar también esa capacidad de inteligencia para defender? Muchas veces el mensaje nuestro de querer tener equipos que jueguen al fútbol choca con lo que elegimos luego en el terreno de juego y colocamos en esos espacios que son determinantes para que las pelotas mejoren después de la salida, de la primera salida del balón. Muchas veces nuestros mensajes chocan con las alineaciones que hacemos, con los jugadores que elegimos. Bueno, este vídeo, que nace a través de ese gran pelotero que fue Andrea Pirlo, igual que en su momento, yo que sé, pues para un Liverpool que jugaba mucho más allá de lo que parecía que el fútbol británico nos hacía ver, como era Graham Souness, por ejemplo. Últimamente, Kroos en el Real Madrid. Tener ese tipo de jugadores que, vuelvo a repetir, mejoran cada balón, es asegurarte que el fútbol no es que simplemente se vuelva más bello, sino que también se vuelve más sencillo para llevarlo a esas zonas donde hace falta luz, y la luz la pone la inteligencia de estos jugadores. Bueno, pues aprovechando el tema de Andrea Pirlo, quería hablaros de un poquito dos jugadores que yo he tenido en el proceso mío como entrenador, y que fueron jugadores que nacieron igual que Andrea Pirlo, más cerca del delantero de sus equipos que de los centrales de sus equipos, jugando prácticamente como segundos puntas o medias puntas. Uno lo tuve en Vecindario, en la Unión Deportiva Vecindario, se llamaba Yeray, zurdo, jugador que sobresalía por su calidad técnica, sobre todo, decían ahí en Canarias, jugador que se hizo en la Unión Deportiva Las Palmas, pero luego rápido salió para el equipo de su población, la Unión Deportiva Vecindario, y luego aquí en el Real Sporting de Gijón, Nacho Cases, otro jugador que también todo su proceso formativo en el Real Sporting lo hizo prácticamente jugando de media punta, por detrás del delantero. En esos últimos 30 metros era protagonista, tanto en categorías muy pequeñitas, de alevines, infantiles, juveniles, como así en el filial luego. Cuando llegan a mis manos tanto Yeray en el Vecindario como Nacho Cases en el Real Sporting de Gijón, los dos siendo zurdos y siendo jugadores que destacaban, como antes decía, por la calidad técnica que tenían, para mí, nada más que entré dentro de ellos a bucear para buscar dónde estaba realmente su gran diferencia, su talento, me di cuenta de que eran jugadores más que técnicos, muy inteligentes.
eran jugadores muy inteligentes, eran jugadores que sabían cómo encontrar lo mejor de sus compañeros. Cómo encontrar lo mejor de sus compañeros. De hecho, era tanto así que encontraban lo mejor de sus compañeros en el vestuario, pero encontraban también lo mejor de sus compañeros en el terreno de juego. Cuando digo en el vestuario, digo porque eran ejemplos como ese compañero que todo futbolista quiere tener en el vestuario. Por eso fueron capitanes conmigo. Por eso los dos fueron grandes capitanes. Fueron la prolongación de mi persona en el terreno de juego, pero también en el vestuario. Yo recuerdo cómo, por ejemplo, Yeray ejercía de capitán, por ejemplo, con los jugadores que llegaban de afuera de la isla, y era el primero en entender que tenía que utilizar la empatía para ponerse en el lugar de esos compañeros que llegaban nuevos, y que el hecho de encontrar un piso, el hecho de encontrar un acomodo, el hecho de encontrar su sitio dentro de, ya no del club, del equipo, sino dentro de la ciudad, era muy importante, y él se involucraba muchísimo en esto. De hecho, sus compañeros luego en el terreno de juego morían por él, porque él primero en la vida no es que muriera por sus compañeros, sino que vivía para que sus compañeros vivieran mejor. Yeray pasó de ser ese media punta que parecía que lo único que hacía era aportarte en ataque, a que yo lo eligiera como el principal armador del juego del equipo. De hecho, llegó un momento, ese equipo ascendió a Segunda División A en 2 años, llegó un momento que Yeray pasaba mucho más tiempo, si de aquella ya hubiera esas zonas de calor que ahora se ven en los terrenos de juego, pasaba mucho más tiempo del medio campo para atrás que del medio campo para adelante, porque se encargaba, vuelvo a repetir, de ser el primer filtro importante para que el juego que teníamos que llevar por delante se pudiera dar. Y de hecho, los mejores rendimientos del resto de compañeros, hablo de extremos, hablo de delanteros, hablo de centrocampistas, empezó a crecer cuando Yeray retrasó su posición. Recuerdo que, por ejemplo, fue vital para que un muchacho de unos 21 años más o menos, Adrián Pollo, firmara por el Atlético de Madrid desde nuestro equipo. Adrián Pollo se hizo mucho más futbolista jugando al lado de Yeray. Jugadores como Moisés, como Pepollo, que fueron para el Valencia esa temporada, fueron futbolistas que encontraron su mejor rendimiento en una categoría muy exigente como era aquella Segunda División B, que era un equivalente a la primera red de ahora, a través del fútbol que generaba simplificado, pero de manera muy compleja, pero simplificado para el compañero a través de Yeray. Lo mismo ocurrió en el Sporting con Nacho Cases. Nacho Cases, que posteriormente, después de esto que vos estoy contando, se construyó también a sí mismo en el vestuario del primer equipo del Sporting en primera división, con don Manuel Preciado, que en paz descanse, como capitán también del equipo y jugando en la misma posición que vos estoy diciendo. Nacho pasó de la parte más adelantada a la base del juego. Nacho defendía con la inteligencia que defendió Yeray en el vecindario. Nacho en el filial, por poneros un ejemplo, hizo futbolistas a Sergio Álvarez, a día de hoy jugador de Eibar, y a Juan Muñiz. Y digo que los hizo futbolistas porque Sergio y Juan apenas tenían 16 años para 17 y tuvieron que jugar en una Segunda División B, donde estaban los primeros equipos que hoy vemos en Primera División. Podemos hablar de Getafe, podemos hablar de Alavés, podemos hablar de Leganés, podemos hablar de Eibar. Todos esos primeros equipos estaban en esa categoría. Juan Muñiz y Sergio tenían 16 años para 17 y ejercía de padre de ellos en el terreno de juego en la competición Nacho Cases. ¿Cómo podía aquel equipo no solamente gestionar bien el juego ofensivo, sino también dar buenas respuestas en lo defensivo si había dos muchachos tan tiernos, con un jugador que empezaba
a construirse en el plano defensivo. ¿Cómo podía ser que esos grandes equipos en Segunda B no te hicieran mucho daño cuando ellos tenían la pelota? Porque el fútbol, ya puedes tener unas grandes capacidades técnicas, puedes tener unas grandes capacidades incluso de conocimiento del juego, puedes tener grandes capacidades físicas, que si no eres inteligente para sacar rendimiento de todas esas capacidades, estás muerto, estás muerto. Y Nacho Cases, y en este caso Yeray, eran jugadores que no necesitaban de una gran coraza, no necesitaban de un despliegue tremendo. Tenían un cerebro que era tan privilegiado que eran capaces de encontrar siempre el lugar idóneo para defender desde la inteligencia, para no tener que hacer esfuerzos que no estuvieran a la medida de sus posibilidades físicas, por poner un ejemplo. Ganaban todo tipo de situaciones a través de la inteligencia, a través de ganar ventajas. Como Pirlo también llegó a hacerlo, y Pirlo de hecho se inició de esta manera, empezó jugando como segunda punta, lo empezaron a retrasar un poquito hasta que sus mejores momentos en el fútbol mundial llegaron jugando en la base del juego. Por ahí todo pasaba, por ahí todo mejoraba, y lo que bien empieza, normalmente bien termina. Esa fue mi elección cuando pude tener jugadores del grado de inteligencia como Yeray y como Nacho Cases. Un abrazo, espero que os haya servido.